gracias por venir en este webinar, que es el último del año 2021. Veo que algunos de vosotros ya estaban aquí en la charla anterior de supercomputación, pero muchos otros no estaban. Para estos últimos, quiero comentaros que estamos ahora en un proceso de renovación de la página web y que esta estará disponible desde esta semana. Ahí vais a poder encontrar más informaciones sobre todos los eventos pasados y futuros, y estamos automatizando todos los procesos para informaros de las actividades. Podéis encontrar distintas informaciones, los colaboradores, noticias, participar en nuestro blog, rellenar las encuestas y hemos intentado hacerlo en un formato que sea por lo más posible sencillo y amigable. Iremos además populando la web de contenidos a medida que estará elaborada y será una herramienta que mantendremos al día. Por lo tanto, esperamos que os pueda ser útil para resolver cualquier duda que os pueda surgir. Cuando el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital nos pasará las líneas guías, podréis también encontrar informaciones sobre las ayudas del programa Digital Toolkit. Perdona. Antes, en la charla anterior, hablamos de cómo los servicios de supercomputación pueden ayudar a desarrollar nuevos productos, es decir, enfocarse más en la parte I+D de vuestras empresas, mientras que con la charla de hoy estaremos más enfocados en mejorar todos los procesos administrativos del negocio. Bueno, en este caso específico hablaremos sobre firma digital para que agilizar estos procesos y que podáis dedicar más tiempo a la parte que desde mi punto de vista, claramente en mi punto de vista, son más interesantes, como la parte de desarrollo de producto y desarrollo de negocio. Pero para alcanzar esta ventaja, todo lo que conseguimos automatizar en los procesos administrativos, para mí es como gloria bendita, ¿no? Y por eso creo que la charla de hoy tenga esta importancia crucial para las empresas. Bueno, como he dicho, hablaremos de firma digital. Lo haremos con Daniel Cerqueiro, que es el CMO y Head of Customer Success de Dokuten. Y además es el presidente de Startup Galicia, así que tiene también una visión un poco más amplia, no solo de su empresa, sino de las necesidades de las empresas en general. Veremos qué tipo de firmas son legales, cuándo y cómo podemos usarlas, cuándo nos compensa usar estos tipos de servicios y qué tipo de herramienta hay en el mercado. Veremos casos de éxito de empresas como Analco, Alquiver, Desigual y Lantania. De cómo estas empresas han implementado la firma digital y mejorado, por lo tanto, su eficiencia. Y además nos acompañará un testigo que es Diego López, que es CEO de Sigue tu Liga, que explicará el uso que ellos han hecho de la firma digital. Antes de pasar la palabra a Dani, quiero recordaros dos cosas importantes. La primera, que estamos grabando esta sesión y que la podéis encontrar en la página web renovada en los próximos días. Y la segunda, que al final de la charla os voy a enviar un correo con el link a la encuesta de satisfacción y calidad sobre este evento. Muchos de vosotros ya están aquí y ya sabéis la importancia que esta encuesta tiene para nosotros. Un momento para mejorar, pero también una forma para justificar el trabajo por el punto es. Así que os animo todos a participar en la encuesta. Bueno, con este llamamiento, no sé si se dice llamamiento, pero yo me lanzo. Paso la palabra a Dani para la charla del día. Dani, un segundo que te pongo como presentador. Perfecto. Ya estás. Vale, ya comparto ahora mismo. Entiendo que ya se ve. Sí, se ve. Muy bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Marco, por la presentación y por la introducción. Bueno, sí, yo soy Dani Cerqueiro y os quiero hablar un poco sobre firma electrónica. Lo que pretendo en esta charla es daros una visión práctica sobre qué es la firma, sobre cuál es su legislación actual en España y en Unión Europea, sobre los tipos de firma electrónica que hay, basado también en esa legislación y los casos de uso que se hacen. Y como ha contado Marco, espero que sobre las 12 tengamos la colaboración de Diego López, CEO de Sigue tu Liga y de Clover,
porque ellos en Kluber utilizan la firma digital y, bueno, creo que es un caso que puede ser interesante para los asistentes. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Y lo primero es presentarnos muy brevemente. Primero yo soy el jefe de negocio de Docuten, soy físico y llevo desde el 2000 y pico, 2004, 2003 en el sector. Como contaba Marco, bueno, tengo un poco de experiencia en el sector y creo que tengo una cierta visión global sobre las necesidades de digitalización de las compañías, especialmente las que tienen que ver con los procesos administrativos, porque en mi papel en Docuten pues es ayudar a las compañías en eso. En Docuten, ¿qué hacemos? Pues intentamos convertir a los clientes en empresas sin papel y para ello utilizamos tecnologías de firma digital y de factura electrónica. En este caso vamos a hablar específicamente de la parte de firma digital. Esto es un pequeño listado de clientes que contamos. Trabajamos con clientes sobre todo de tamaño mediano y grande y de varios sectores. Y vamos ya a lo que nos ocupa hoy, que es la firma digital. Lo primero es la definición. Partimos de tener que entender qué es la firma digital. Y la firma digital, estrictamente, es un mecanismo criptográfico, es un trocito de código que metemos en un documento y eso es lo que hace que ese documento esté firmado digitalmente y garantiza que la persona que recibe ese documento puede identificar dos cuestiones básicas. Una, al firmante, es decir, se puede saber recibiendo ese documento quién es el firmante y se debe saber de manera inequívoca, no puede haber equívocos sobre cuál es la persona que ha hecho el proceso de firma. Y por otro lado, la firma digital también debe garantizar la integridad del documento. Es decir, que desde que es firmado el documento no se modifica. Estas dos cuestiones son las que nos van a exigir cualquier legislación sobre firma, y explicaré después la europea, pero se basa sobre estos dos principios, que cualquier sistema de firma digital garantice estas dos cuestiones y es lo que determinará que una firma digital sea correctamente realizada. ¿En España hay legislación sobre esto? Pues sí, hay legislación sobre esto y ya desde el siglo pasado. En este caso, España es un país de los primeros países del mundo que tuvo una legislación sobre firma digital. Ya os digo que empezó en el 99, pero la legislación que nos ocupa ahora, la legislación que nos afecta, es una legislación de rango europeo llamado Reglamento EIDAS, que bueno, en el 2012 se creó una ley en España que regula los mismos aspectos que el Reglamento EIDAS. Se ha tomado prácticamente todo lo que este reglamento decía. Pero de manera práctica, desde el 2016, el Reglamento EIDAS es efectivo. ¿Y qué determina el Reglamento EIDAS? ¿Qué es lo que regula? Pues regula no solo la firma digital, sino lo que llaman servicios de confianza y identificación electrónica. Que, por ejemplo, la identificación electrónica es la capacidad que tenemos para darnos de alta en un servicio, por ejemplo, al abrir una cuenta bancaria, que ahora es muy típico, a distancia, utilizando nuestro DNI y con una serie de imágenes, de frames, que pueden validar que nosotros somos quien somos. Bueno, pues hasta el 2014 esto no estaba regulado a nivel europeo y a partir del 2014, que entró en vigor realmente en 2016, pues está regulado. También evidentemente, la firma electrónica, que es lo que aquí estamos hablando, también los sellos de tiempo, que por ejemplo garantizan que en un registro una documentación ha sido entregada en un momento determinado. Bueno, ya veis, una serie de servicios relacionados con la identificación electrónica y con la firma digital. Y si hablamos específicamente de firma electrónica, lo que nos dice el reglamento EIDAS, y esto es una cuestión importante y para mí también de alguna manera sorprendente cuando lo empecé a entender, es que hablamos de que hay dos tipos de firmas. El reglamento EIDAS identifica dos niveles de firma, realmente más que dos tipos de firma, dos niveles de firma, y los dos son legales, pero que tienen una cierta diferenciación legal. Y ahora lo voy a explicar. Hablamos por un lado de la firma electrónica avanzada y por otro lado de la firma electrónica cualificada. Y voy a empezar con esta última.
Una firma electrónica cualificada es aquella que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y se basa en un certificado cualificado. Un certificado cualificado, seguro que todos lo conocéis porque es el que, por ejemplo, tiene la FNMT, la que nos emite la FNMT para conectarnos a Hacienda. Es muy típico ese certificado. Significa como una persona o como una persona física, como una persona física que representa a una persona jurídica. Los representantes de compañías están muy acostumbrados a utilizar esto. Otro certificado cualificado típico es el DNI electrónico, que todos tenemos un certificado cualificado que nos identifica metido en ese DNI, aunque en España se utilice muy poco. Bueno, pues si utilizamos alguno de estos certificados para firmar electrónicamente, pues conseguimos una firma electrónica cualificada. En este caso, os decía antes que las dos cuestiones fundamentales en una firma electrónica es identificar al firmante y garantizar que la integridad del documento desde que es firmado. La segunda parte, garantizar la integridad del documento, bueno, cuando metemos un código, el código de la firma, ya hacemos que si el documento es modificado ese código se rompa, por tanto es fácil de hacer. Y lo importante aquí es cómo identificamos al firmante. En la firma electrónica cualificada lo hacemos a través de ese certificado cualificado, como os decía antes, el de la FNMT u otra entidad cualificada que lo emita o el del DNI electrónico. ¿Y cuál es el valor jurídico que le da la ley a esta firma electrónica realizada con certificado cualificado? Pues le da el máximo nivel jurídico, lo equipara a la firma manuscrita. ¿Qué quiere decir? Que si hay un documento firmado con un certificado cualificado mío y yo repudio esa firma, yo digo en un juicio que yo no he firmado eso, yo tengo que demostrar que no lo he firmado y explicar por qué ese documento está firmado con un certificado cualificado mío. Porque teóricamente solo yo debería tener acceso a ese certificado para realizar una firma. En el caso de la firma electrónica avanzada, que es el otro nivel de firma, esto no es exactamente igual. En el caso, ahora os explico cuál es la diferencia, pero la diferencia a nivel jurídico es que cuando hay una firma electrónica avanzada, si hay un repudio, debe ser la parte que dice que eso está firmado la que lo demuestre. Esto no quiere decir que no se pueda demostrar en un juicio. De hecho, pues por ejemplo, ¿no? Cualquier empresa que te permita hacer firmas electrónicas avanzadas y se comporta de una manera seria, pues lo que en caso de que hubiera un juicio sería capaz de demostrar por las evidencias que ha recogido que ese firmante es el firmante. Porque, ¿cuál es la diferencia principal entre la firma electrónica avanzada y la firma cualificada? Que para identificar al firmante no se utiliza un certificado como en la firma electrónica cualificada, sino que se recogen una serie de evidencias, una serie de datos que son los que identifican al firmante. Por ejemplo, esto lo explico mejor con la siguiente diapo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con dos tipos de firmas avanzadas. Una es la firma con OTP y la firma con OTP es, bueno, seguro que la habéis utilizado para firmar, por ejemplo, transacciones bancarias, que es que te envía un SMS, un código, un SMS, y tú con ese código lo metes y firmas. Bueno, en ese caso, el sistema lo que recoge como datos, como evidencias, pues es el correo electrónico al que te han mandado el primer aviso, el número de tu móvil al que te ha mandado el SMS, además de, por ejemplo, la IP con la que has firmado y, bueno, cualquier rastro electrónico que haya. Esa información, esas evidencias son las que deben identificar al firmante. Y si son correctamente tomadas, pues en cualquier caso de juicio podrías decir sí, esta persona ha firmado este documento porque tengo todos estos datos. El otro tipo de firma electrónica avanzada con el que trabajamos es la biométrica. La biométrica, todos también la conocéis, es la alternativa digital a la firma manuscrita que se hace con un trazo. Bueno, pues en este caso, un buen sistema de firma electrónica biométrica recoge los trazos biométricos cifrados. Los trazos es lo que ha hecho la persona en la pantalla, incluyendo, por ejemplo, cuestiones como presión, como intensidad, es decir, una serie de datos que permitirían a un perito caligráfico, en caso de que hubiera un juicio, hacer las pruebas necesarias y demostrar como en papel
que esa persona es la que ha firmado ese documento. Bueno, pues disculpad la cuestión jurídica, el detalle jurídico, pero es importante saber que en el reglamento EIDAS hay dos tipos de firmas, que los dos niveles de firmas son legales y que aunque tienen una garantía legal un poco diferente y tienen además usos diferentes, como veremos posteriormente. Lo único que me quedaba por contar en la firma cualificada es que el reglamento permite utilizarla en local, es decir, conectado directamente a nuestro dispositivo, o una firma centralizada. Es decir, que el certificado esté en un repositorio adecuado para esto, además tienen que ser especiales, en el que nos podemos conectar con unas claves, cogemos, digamos, usamos ese certificado desde cualquier dispositivo, nos podemos conectar a él. Bueno, pues esto también facilita mucho el uso de certificados porque no necesitamos tenerlos en local. Vamos ya a... Bueno, sí, me quedaba por contar, y esto es también un elemento relevante porque, bueno, os acabo de explicar los... Pero bueno, ¿cómo garantizamos que los sistemas de firma que estamos utilizando cumplan con la legalidad? Bueno, pues hay una serie de figuras europeas, como la de prestador cualificado de servicios de confianza, que determinan aquellos proveedores, hay un listado de estos proveedores que cumplen con una serie de normativas y que de alguna manera el papel que hacen es el de notario digital, el de dar fe de las transacciones electrónicas que pasan por tus servidores. Y, por tanto, por eso podemos sacar esas evidencias para identificar a un firmante. Bueno, además de la firma, de enviar documentos a firmar, también es posible enviar notificaciones electrónicas a modo de burofax electrónico, es decir, hacer la alternativa digital de un correo certificado a un burofax. Es decir, nosotros si queremos mandar algo y que quede constancia, aunque la otra parte no tenga que firmar, también se puede hacer utilizando los sistemas de un prestador cualificado de servicios de confianza. Vamos ya a los casos de uso. A ver, y aquí veréis de manera muy práctica qué se puede firmar. La respuesta corta sobre qué se puede firmar es cualquier cosa. Cualquier cosa que se puede firmar de manera analógica también se puede firmar de manera digital. No hay una limitación legal y, de hecho, en muchos casos esa limitación legal, o sea, la propia administración, por ejemplo, en recursos humanos, pues agradece que los documentos estén digitales y sean mucho más fáciles de buscar. Pero si vamos al detalle de qué se puede firmar y qué no se puede firmar, vamos a ver, bueno, se puede firmar todo. Vamos a ver casos de uso típicos de las compañías. Una de las partes donde más se suele utilizar firma digital es en la documentación laboral. Todas las compañías tienen que firmar contratos y otro tipo de documentaciones laborales con sus trabajadores. Y una manera de evitar todo el papeleo pues es firmando digitalmente, y así ya no tienes que almacenar el contrato o la documentación firmada por el trabajador de manera analógica. Muchas veces se utiliza la firma con OTP. Las compañías utilizan esta firma que os explicaba antes, el que se llama One Time Password, en la que los trabajadores reciben a través de un correo electrónico, bueno, y si hace falta ya a través de un SMS, el aviso de firma, clican en él, van a un sitio donde ven el documento, piden el código OTP, le dan un botón para que les den el código OTP, reciben el código OTP en sus teléfonos móviles y meten ese código OTP para hacer la firma. Bueno, por eso en muy pocos minutos, en menos de 2 minutos, el trabajador ha firmado el documento. La empresa lo que suele hacer cuando firma por su parte es firmar con un certificado. Incluso suele utilizar un certificado, algún tipo de sello de empresa que permite hacer firmas automáticas. Y entonces todos los documentos, todos los contratos son primero firmados por la compañía con esa firma automática y después va al trabajador, que lo recibe y hace el proceso que os acabo de explicar, lo firma y el documento vuelve a la compañía. Sobre todo si está integrado nuestra herramienta con los sistemas de la compañía. Después explicaré brevemente qué significa esto de integración, pero básicamente es que
se puede lanzar un sistema de firma desde donde estén los repositorios de documentación y no es necesario entrar en ninguna interfaz para hacer eso. Y así tú ya envías el documento desde ahí, lo firma el trabajador y el documento vuelve y se almacena donde tiene que estar almacenado. Otro caso un poco diferente de firma de contratos laborales y de documentación laboral es cuando tenemos al trabajador delante. Es decir, el OTP se utiliza muchas veces para que el trabajador reciba en su teléfono móvil la documentación, la pueda leer y la pueda firmar, independientemente de que esté aquí o en otra parte. Muchas veces cuando tenemos a los trabajadores delante y hay cierto tipo de documentación laboral que se firma directamente en una tableta y entonces se firma normalmente con biométrica. Pensad que, por ejemplo, esto es desigual, es un ejemplo, pero se hace mucho en fábricas. En fábricas, cuando se entregan EPIs, otro tipo de documentación, pues viene el encargado con su tablet, le enseña lo que va a firmar al trabajador, el trabajador lo revisa y el trabajador hace la firma biométrica y ya queda ese documento firmado adecuadamente. Y no hace falta enviarle ningún correo electrónico ni nada parecido. Entonces, bueno, esto sobre todo se utiliza, ya os digo, cuando tanto el encargado como el trabajador están in situ, aunque la firma con OTP también vale para esta casuística. Aparte de los contratos laborales, también hablamos de contratos comerciales. Esto es un ejemplo de Alquiver, de una empresa de renting. Ellos lo que hacen es, bueno, antes iban con papeles, sus comerciales iban con papeles a visitar clientes y cuando los clientes aceptaban un contrato, pues se firmaba en papel. Esto seguro que lo habéis visto muchas veces, en papel y bueno, y ahora lo que hacen es ir con una tablet y con esa tablet pues se firma biométricamente y el documento también se guarda en el sitio donde tiene que estar firmado. Y el último caso que os quería comentar es el de los contratos mercantiles importantes. Es decir, hemos hablado casi todo el tiempo hasta ahora de contratos de recursos humanos, también de contratos comerciales y cuando hablamos de compañías que firman con otras compañías, lo normal es utilizar una firma cualificada. ¿Por qué? Porque las dos partes tienen certificado y se consigue el máximo nivel legal. Entonces no tiene sentido hacer otro tipo de firma. Por ejemplo, Lantania, una empresa de construcción que trabaja con firma digital en toda su documentación, tanto laboral como mercantil, pues para la documentación laboral pues utiliza OTP para que sus trabajadores no tengan ninguna barrera para firmar, pero cuando envía un contrato mercantil a otra compañía, pues exige que firme con certificado cualificado. Bueno, ya os expliqué que antes esto es muy fácil de utilizar cuando tú tienes un certificado expedido por la FNMT o cualquier otra entidad certificadora. Ya para pasar rápidamente al caso y que Diego López nos explique un poco cómo ha usado cómo están usando ellos la firma digital y qué ventajas le dan. Quería explicar 3 detalles antes de esa parte que normalmente me suelen preguntar en la mayoría de las charlas. Primero, ¿cómo es el modelo de uso y, por tanto, de pago? Y lo normal, prácticamente a todos los proveedores que conocemos, es que sean SaaS, ¿no? Un software as a service. Entonces, uno sobre todo paga lo que consume. Digamos que no hay una licencia, no hay que comprar tampoco ningún hardware, ninguna tableta o documentación especial, sino que lo que hacemos es, se cobra por número de firmas que se vayan a emplear. Normalmente hay un tanto por ciento en firma, o sea, una cantidad que te vale cada firma, y si vas a emplear en un año pues 2.000 firmas, pues se te hace un contrato por esa cantidad. Eso es como trabaja la mayoría de los proveedores de firma digital. Y la otra cuestión muy relevante es la cuestión de la integración que antes os adelantaba. Una herramienta de firma digital se puede utilizar en su propia interfaz web, es decir, en nuestro caso, pues te conectas a tu cuenta de Dokuten,
tienes unos datos para entrar, login y password, y ahí tienes la posibilidad de subir documentos y enviarlos a firma. Ahí va todo el proceso de firma y los documentos vuelven y los tienes almacenados en tu propia cuenta de Dokuten. Esto es una manera de utilizarlo, lo que nosotros llamamos utilizar la herramienta desde la web, y se puede hacer muy rápido. Se puede hacer, hay una formación mínima para lanzar documentos de media hora. Después hay otro tipo de herramientas un poco más sofisticadas que requieren un poco más de formación, pero uno puede empezar a lanzar muy rápidamente documentos a firmar. Pero las compañías, cuando empiezan a tener un volumen significativo, cuando tienen un número de documentos grande, lo que hacen es integran la herramienta con sus repositorios de documentación. Por ejemplo, pueden ser los RPs. Nosotros tenemos conexiones nativas con Navision y con SAP, pero nos conectamos con cualquiera. O también pueden ser los sistemas de recursos humanos, en los que normalmente hay un repositorio de documentación con los contratos laborales y con la documentación que se mandan a los trabajadores, y desde ahí puede haber directamente un botón para entendernos de lanzar a firma. Ese botón lanza todo el proceso de firma del que estábamos hablando, se firma y el documento vuelve directamente al repositorio donde termine la empresa. Y esto se hace con integración utilizando una API. Una API es una herramienta que conecta sistemas informáticos, y nosotros tenemos una API abierta que nos permite conectarnos con prácticamente cualquier tipo de herramienta que tengan las empresas. Bueno, y ahora creo que Diego ya está en la sala. Diego, ¿puedes poner tu cámara y tu micrófono? Muy buenas. Buenas. Bueno, muchas gracias, Diego. Ya veo que te hemos cogido de viaje o algo así. Exactamente, estoy de viaje además en un sitio bastante bello, en la playa de la Concha, aquí en San Sebastián. Me cogéis justo de viaje y nada, perdonar porque tardé un pelín en conectar precisamente por la conexión y porque me pilláis así un poco atropellado, pero nada, un placer estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Diego, como os decía, es CEO de Sigue tu Liga y de Kluber. Y en Kluber es donde usáis la firma electrónica. ¿Podría explicar brevemente primero qué es Kluber y bueno, cuál es la propuesta de valor de la compañía y de su herramienta? Perfecto, pues Kluber al final es una plataforma para digitalizar entidades deportivas, clubes deportivos principalmente, pues de base y no profesionales, ¿no? Y en concreto digitalizar esa relación entre el club, es decir, los directivos, y su masa social, los padres, los socios, aficionados en general, ¿vale? Con lo cual, al final es un software de gestión para el club, pero muy orientado también al usuario final, que es un poco el principal valor que queremos aportar, ¿no? Desde ese lado. Vale, y bueno, ¿cuál es el papel que tiene la firma digital? ¿Por qué tuvisteis que acabar usando firma digital? Bien, pues mira, nosotros lo utilizamos en 3 casos de uso muy concretos y empezamos obviamente por el más prioritario para nosotros y sobre todo para los clubes, que al final es digitalizar un proceso tradicional que seguro que todos tenemos en mente, de las inscripciones de los deportistas y las inscripciones de los socios, ¿no? Cuando un deportista pues se va a inscribir a un club, pues lo típico que se hacía es pues ir al club, rellenar unos datos en papel, poner un número de cuenta, firmar un mandato SEPA y ese papel entregarlo al club y luego el club pues gestionaba todo a mano, ¿no? Entonces, lo primero que utilizamos nosotros Dokuten es integrar en ese proceso de inscripción que hacen los tutores a través de la aplicación, ¿vale? Nosotros, en lugar del papel, el club pues comparte un enlace, los padres rellenan los datos que le pide el club y cuando eligen método de pago domiciliación, al final firman el mandato SEPA de forma digital, ¿vale? Además, nosotros integramos también una cosa que nos encantó de Dokuten, que se abrieron a la parte de personalizar un poco la apariencia, ¿no? Digamos, la estética del formulario, porque nosotros al final, en el proceso de Kluber, en el paso final, lo sacamos a una URL de Dokuten y en esa URL, pues al final está con la misma estética de Kluber, desde el punto de vista que para el usuario está en el mismo proceso, pero cumple obviamente con toda la normativa vigente, la parte legal y demás, ¿no? Con lo cual da mucha seguridad
al que firma y también mucha seguridad al club, porque bueno, obviamente pues, gracias a la digitalización pues tiene todo controlado y se evita los problemas de protección de datos, de pérdida de documentación y demás, ¿vale? Entonces ese fue por donde empezamos directamente. Diego, El segundo paso... disculpa, ¿habéis tenido, me interesa, habéis tenido reticencias por parte de los usuarios? Es decir, porque entiendo que los clubs de repente han cambiado la forma, porque aquí estamos cambiando procesos. La digitalización, la transformación digital muchas veces implica cambiar procesos. La gente estaba acostumbrada toda la vida al método en papel y de repente los clubs hacen un cambio de este estilo. ¿Cuál fue el impacto en los propios usuarios, en los padres de los niños? Claro, pues mira, aquí Dokuten nos vino muy bien para dar credibilidad, para dar valor y dar seguridad al club y los padres, ¿no? Sí que es verdad que depende mucho del nivel de digitalización que nos encontremos en el club. Es decir, si un club está haciendo todo en papel, es muy difícil, hay un paso muy grande ya solo por los directivos de los clubes que cambien todo online, ¿no? Pero cuando un club está haciendo, por ejemplo, inscripciones en Google Drive, es un paso súper natural. Oye, pues además ahora valida el método de pago y firma. Entonces, en nuestro caso, nos vino muy bien la parte, digamos, legal de Dokuten porque es un tercero de confianza, es decir, pues igual la marca Kluber al principio no, para ellos no era tan conocido como es a día de hoy, pero sí que el trabajar con Dokuten y el tener esa marca detrás, pues bueno, pues hace que nadie tenga ningún tipo de dudas en esa parte, con lo cual nos vino muy, muy bien. Entiendo que aparte de ese uso, habíais metido alguno más, ¿no? Sí, el segundo que hicimos fue, digamos, la contratación del club de los servicios de Kluber, porque al final el propio club, cuando configura su perfil en Kluber, pues tiene que obviamente indicar unos datos fiscales del club, pues su número de cuenta y datos bancarios, ¿no? Al final tiene que firmarnos también digamos, un mandato SEPA. Entonces, eso también al principio lo hacíamos directamente por mail o incluso en papel, con muchos clubes que visitábamos, pero lo integramos dentro de Kluber, de tal manera que es el mismo proceso que sigue un padre, lo sigue un directivo de un club cuando da de alta su perfil en Kluber. Transparente totalmente para ellos y plenamente legal y de confianza gracias al tercero de confianza, en este caso Dokuten, que valida todo este proceso. Y luego el último caso de uso es directamente ya, digamos, para clubes un poquito más avanzados y clubes sobre todo con mayor masa social, y nos pasó muchísimo con el tema COVID y demás, que los padres para poder ir, por ejemplo, a un partido tenían que firmar autorizaciones y dar consentimiento y declarar, pues eso, que no tenían COVID en los últimos 15 días y demás. Entonces, digamos que, aprovechando también la misma integración, permitimos al club que suba cualquier PDF rellenable. De esta manera, el club, pues oye, tengo que firmar eso, autorización COVID, pues subo un PDF rellenable, lo subo a Kluber, comparto el enlace y el usuario hace todo el proceso en Kluber y al final firma ese documento, que en lugar de ser un mandato SEPA ya predefinido, pues es ese documento que subió. Con lo cual, eso abre muchísimas posibilidades porque el club puede firmar todo tipo de documentos a través de Kluber y obviamente con la integración de Dokuten. Bueno, pues Diego, muchas gracias. Yo creo que has explicado muy bien, primero, la labor que tenéis ingente de digitalizar y evangelizar en los beneficios de la digitalización un sector tan aparentemente analógico como son los clubes modestos, en los que, bueno, cuando de repente digitalizan sí que se dan cuenta de el tiempo que ahorran, porque ellos son, bueno, compañías muy pequeñitas que con recursos de horas muy pocas y que todo lo que puedan evitar tener que hacer repetitivo y tener que estar pendiente de papeleos, pues mucho mejor. Pero bueno, conozco un poco el sector y sé que es difícil la labor que hacéis y bueno, para nosotros es un orgullo poder ayudaros. Y bueno, muchas gracias y bueno, que sigas en tu viaje y te dejamos seguir. No te interrumpimos más. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Bueno, como os contaba Diego, el caso de Kluber es paradigmático de lo que es un partner de integración. Ellos tienen integrado dentro de la herramienta la firma digital, porque en el fondo la firma digital es una funcionalidad que tiene sentido en los flujos que tienen las propias compañías. En su caso, ellos les dan servicio a sus clientes utilizando firma digital, pero muchas compañías lo que hacen es lo integran directamente en su propio, como explicaba antes, en su propio RP o repositorio de documentación laboral y para poder utilizarlo de una manera integrada. Bueno, pues
Por mi parte, yo lo que quería era dejar minutos para las posibles dudas que tengáis. Marco, por un lado ya quería también que vamos a compartir la presentación y la grabación de todo esto, pero que ahora teníamos tiempo para que nos pudieran preguntar si tuvieran algo que consultarnos. Sí, gracias, Daniel. Bueno, primero agradecerte la presentación que me pareció súper interesante, especialmente la parte legal, porque a menudo es que cuando se habla de firmas, obviamente la parte legal es de primaria importancia. Yo tengo una pregunta. Tengo también una premisa a la pregunta. Yo antes de trabajar aquí, trabajé en otros sitios, pero empecé como autónomo. Y cuando uno de mis proveedores ha empezado con la firma digital, yo estaba muy en contra de eso y no me fiaba fundamentalmente. Y luego, pues me obligaron a firmar. Así que me pongo desde el punto de vista del cliente que recibe una firma electrónica, ¿no? Y no me fiaba. Además, porque había un tema que es que cuando recibía el documento, no podía firmar todas las páginas. Solo tenía una firma que estaba en el fondo. Entonces esto me daba una cierta preocupación. Bueno, si nos puedes comentar algo sobre esto, por favor. Sí, sí, sí. Esto es una cuestión muy típica, porque al final intentamos trasladar el paradigma de lo que hacemos en analógico en digital. En digital no se firman las páginas, se firma el documento completo. Porque lo que hacemos es ese código que metemos, que decía antes, que es el que nos tiene que garantizar la integridad del documento y tiene que identificar al firmante. Ese es un código que se mete en todo el documento y certifica que yo he dado el OK a todo el documento. Cuando las empresas necesitan formularios en donde hay varias firmas, eso también se puede solucionar. Pero un documento firmado con una sola firma digital, en principio está firmado completamente. Por otro lado, Marco, sobre las reticencias de los usuarios, porque esto, es algo que nos dicen nuestros clientes. Siempre tenemos miedo, pues por ejemplo, trabajamos con muchas empresas industriales en los que el grado de tecnificación de sus trabajadores no es alto. Incluso hemos trabajado con empresas que sus trabajadores no tienen móviles o es poco habitual que tengan, tienen móviles pero no tienen un correo electrónico al que enviarle. Esto ha cambiado radicalmente en los últimos 3 años, diría yo. Y de hecho la pandemia ha sido un boom transformador porque, ha hecho que todos estemos más acostumbrados a usar herramientas tecnológicas. Pero sigue siendo relevantísimo pensar que esto es un proceso de transformación. Y el proceso de transformación implica que las personas cambien sus hábitos y eso nunca es fácil porque lo normal es que las personas se aferren a lo que estaban haciendo, que les estaba funcionando. Y por tanto, las compañías que, por ejemplo, quieren cambiar a que sus departamentos de recursos humanos empiecen a utilizar firma digital y, por tanto, todos los trabajadores tengan que firmar digitalmente, tienen que preocuparse de hacer una buena comunicación de esto. Y, de hecho, es una de las cosas en las que solemos ayudar a las compañías a cómo comunicar a sus trabajadores que se cambia de sistema y que ese sistema incluso tiene una serie de ventajas porque, por ejemplo, una ventaja de utilizar, de que toda tu documentación laboral esté en digital es que es mucho más accesible para el trabajador sin tener que ir a un archivo central. Y por eso implica, pues simplemente conectarse a un repositorio de documentación y allí tener toda la documentación, tanto la firmada como la no firmada. O sea que sé que hay reticencias y que esto es habitual, pero con buena comunicación y atención, porque la otra cuestión es, la firma digital al final es una herramienta que nos la pueden dar muchos proveedores, pero muchas veces lo que diferencia a un proveedor de otro es el servicio que nos va a dar, la capacidad de cubrir nuestras necesidades por personalización, pero también de darnos contestaciones a las dudas que podamos tener. Y eso yo creo que es lo que se tienen que fijar las empresas al elegir un proveedor. Bueno, gracias. Otro comentario que quería decir, luego te dije, empecé así que no estaba convencido, pero luego me convertí en todo un fan y una de las razones por que me convertí en fan es porque, trabajaba en temas de
de proyectos europeos y a menudo necesitábamos una firma en tiempos muy rápidos para poder presentar una solicitud, ¿no? Entonces, a través de ese sistema podíamos tener una firma en unos minutos, súper rápido. Entonces, esto nos resolvía muchísimos problemas. Bueno, veo que tenemos otras preguntas en el chat. No sé si quieres leerlas tú, Daniel, o te las Sí, recuerdo. sí. Sí, Diego Cabezas nos pregunta si es válida la firma digital avanzante, inspecciones de Hacienda, inspecciones laborales. Sí, la avanzada, mira, nosotros tenemos muchos clientes que toda su documentación laboral y todo, bueno, está firmada con OTP. ¿Por qué? Porque exigirle, como decía antes, a los trabajadores tener un certificado, pues impediría que muchos de ellos firmasen. Y las inspecciones no tienen ningún problema con eso. Son perfectamente legales. E igualmente las de Hacienda. No hay ningún problema. Y de hecho, bueno, nosotros tenemos, aparte de informes legales, damos cobertura legal en caso de que hubiera algún tipo de problema. Es decir, ayudamos a las empresas con la información que sea necesario ante eso, pero ya te digo que no lo hay. ¿Por qué la firma biométrica solo se puede hacer desde tablet o móvil? Porque no se puede utilizar un ratón para ello. Es decir, tiene que ser pantalla táctil, porque para recoger la información biométrica es necesario que estemos con el dedo. Si lo estamos haciendo con un ratón, no cogemos información biométrica. Y de hecho, ahí hubo el año pasado una sentencia sobre una firma biométrica realizada con un sistema que permitía a través de hacerlo con un ratón y se desechó esa firma como legal porque no se recogen esos trazos. Digamos, después no puedes meter un perito caligráfico que haga esa comprobación y por eso solo lo permitimos desde tablet o móvil. Diego, no sé si esto también te lo he contestado. Entiendo que la primera parte sí, porque me contestas, pero esto, si tienes alguna duda más, encantado. Bueno, yo me acuerdo que enseñaste una slide con los dos tipos de firmas. Una Sí. de la firma, Avanzada y cualificada. vale, la firma cualificada. Y se hablaba de que hay que tener un certificado cualificado para poder hacer la firma cualificada, me parece de acordarme. Y bueno, Sí. ¿cómo funciona eso del certificado cualificado? ¿Cómo lo puedo obtener? ¿Me lo puedes Vale. desarrollar un poco más, por favor? Sí, sí. Bueno, certificados cualificados son los emitidos por las entidades certificadoras cualificadas. Que esto es una redundancia. Pero básicamente el que todos estamos acostumbrados es el que nos emite la FNMT y es el que, por ejemplo, utilizamos para conectarnos a Hacienda. En este, generalmente, lo que tenemos que hacer es una petición y vamos a comisaría. Allí... Ay, se ha perdido la conexión. la conexión. ¿Se puede repetir, por favor? Ah, vale. No, digo que el certificado ese de Hacienda, que es el que la mayoría de la gente, cuando es autónoma o cuando cuando dirige una compañía, tiene que tener, eso tiene yendo a una comisaría generalmente, que es donde te identifican y te lo das. Ahí ya, bueno, si alguien me lo pide, le mando el enlace para obtenerlo, pero la mayoría de la gente sabe perfectamente cuándo es autónomo. También está certificado cualificado, está el del DNI. Esto se utiliza poco en España, pero es legal. Es decir, tú el DNI, si tienes el aparatito que te permite conectar el DNI al ordenador, a un puerto USB o alguna otra cosa, eso ya identifica el certificado que tienes dentro del DNI electrónico y ya lo puedes utilizar como un certificado cualificado. Por tanto, hay más alternativas, pero en general estas son las dos más habituales. Si no, hay que avalar con una entidad certificadora cualificada y te emite certificados. Vale, perfecto. No sé si los demás asistentes tienen otras preguntas. Parece que Si no. no, Marco, lo que en la presentación lo pone, están vuestros datos de contacto. Si alguien tiene cualquier necesidad de contactar con nosotros, pues puede hacerlo a través de vosotros o bueno, directamente yendo a Docuten. Estupendo. Yo Pues encantado de tratar. nada, como nadie se expone en este momento, yo aprovecho para agradeceros a todos por la presencia, y especialmente a ti, Daniel, para tus explicaciones tan claras. Y nada, pues quedamos en contacto y para todos, la verdad, estamos aquí a disposición.
Bueno, muchas gracias, Marco. muchas Y un gracias saludo a todo el mundo. a todos. Venga, Chao. buenos días. Chao, 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 chao.